En esta ocasión me ha tocado hablar acerca del tema derivaciones urinarias. Mi nombre es Lincoln Goffred. Bueno, para iniciar la exposición se debe tener en consideración que las derivaciones urinarias son un procedimiento quirúrgico cuyo objetivo principal es cambiar el curso normal de la orina por el lugar donde normalmente se excreta. En este caso hablamos acerca del uretra. Como nosotros podemos observar en esta diapositiva, debemos tener en consideración que la orina, una vez que sufre ultrafiltración a nivel del riñón, esta tiende a dirigirse hacia los cálices mayores, de los cálices mayores a los cálices menores, en donde se forma la pelvis ureteral. Una vez que se forma la pelvis, el flujo urinario producido por el proceso de ultrafiltración tiende a descender por los ureteres, que son tubos que permiten el paso del flujo urinario del riñón hacia la vejiga. Y finalmente su evacuación o su salida de nuestro cuerpo a través de la uretra. Debemos tener en consideración que este tratamiento quirúrgico, el principal objetivo es ayudar a la eliminación de este flujo urinario en el momento en que existe algún tipo de obstrucción. Para entender de una mejor manera desde qué año se inició este procedimiento quirúrgico, debemos remontarnos hacia la historia. La historia nos manifiesta que fue en los años 50 cuando un doctor Bricker deriva la orina a un segmento aislado de hilio, en este caso sería un cirujano. En la década de los años 60, Cook inició el desarrollo de las derivaciones urinarias continentes. Debemos tener en consideración que las derivaciones urinarias se dividen en continentes y no continentes, o también conocido como incontinentes. En este caso, Koch nos dejó un gran legado en el cual hablamos acerca de la bolsa de Koch, que es la más utilizada. Esta bolsa contiene una válvula, contiene la bolsa y adicionalmente la salida del flujo urinario se encuentra hecho por la porción del ilion terminal. Como nosotros podemos observar aquí, la válvula de entrada, el uréter, ingresa a nivel del ilion terminal y tiende a salir por la válvula de salida y se cae porque se encuentra a nivel de abdomen. Pues bien, debemos tener en consideración que para realizar un procedimiento quirúrgico o intervención, antes de tener un proceso de eliminación adecuado de la orina, debemos pensar en una derivación urinaria ideal. Entonces, existen 4 parámetros importantes, los cuales son: primero, una derivación ideal debe contener un almacenamiento de volumen normal de orina, al igual que una vejiga en funciones normales. Como nosotros sabemos, porque su proceso de distensión es de 300 a 600 cc aproximadamente, en el cual ya produce el deseo de la micción, aproximadamente a partir de los 300. La continencia completa y ausencia de reflujo por parte de esta derivación quirúrgica. En cuanto a lo que se refiere a la continencia completa, nos quiere decir que este proceso quirúrgico debe evitar cualquier tipo de flujo fuera del sitio donde debe almacenarse adecuadamente la orina antes de ser eliminada, y una ausencia de reflujo. Esto se basa sobre todo en la creación de una válvula antirreflujo que va a cumplir con esta función importante. La tercera estaba por una adecuada percepción del llenado por parte del paciente, el cual va a mejorar su calidad de vida y también su estado de ánimo, que es lo que nosotros debemos siempre buscar en un paciente que es sometido a un procedimiento quirúrgico. Y también el momento en que ya se produzca la sensación de micción en el paciente, el vaciado debe ser completo, sencillo y sobre todo voluntario, sin que exista ningún tipo de obstrucción o alteración en este tipo de pacientes. Pues bien, se habla acerca de que el mejor tipo de derivación urinaria se encuentra dado por aquellas que son de tipo esférico, ya que permiten encontrar en ella todos los objetivos o todos los elementos mencionados anteriormente: un adecuado volumen, una adecuada estimulación para su vaciamiento, entre los otros parámetros que se mencionan. Pues bien, pero debemos tener en claro debido a que el paciente necesita una derivación quirúrgica. Pues en este caso, la literatura nos menciona que se encuentra basándose este procedimiento quirúrgico frente a la presencia de tumores a nivel vesical por una presencia de una vejiga neurógena.
por causas obstructivas. Puede ser también por causas congénitas, por causas traumáticas o fístulas vésico-vaginales complicadas. Entendiendo de esta manera, los tumores más frecuentes que afectan a la vejiga se caecha porque son los carcinomas de vejiga, incluyendo aquellas neoplasias que afectan a órganos subyacentes o adyacentes, como es el caso de los cánceres ginecológicos. La vejiga neurógena, que se encuentra dado por la presencia de una alteración, puede ser a nivel cerebral o a nivel de tallo medular. Las por causas obstructivas, en donde nosotros debemos mencionar dos obstrucciones. Una uropatía obstructiva intrínseca y otra que tiende a ser extrínseca, entendiendo por obstrucción intrínseca aquellos elementos que se encuentran presentes dentro del organismo, como para poner un ejemplo, hablamos acerca de una litiasis, mientras que las uropatías obstructivas extrínsecas se mencionan sobre todo por aquellas masas que tienden a producirse a nivel abdominal y que comprimen al uréter o a los ureteres. Por causa congénita se menciona sobre todo a la extrofia vesical, causas traumáticas por lesiones, por ejemplo accidentes de tránsito, caídas de grandes alturas y la producción de fístulas vésico-vaginales complicadas. Cada una de estas se detallará en la siguiente diapositiva. Así tenemos que, por causas tumorales, si bien se mencionó, es causada por neoplasias presentes en órganos o aparatos adyacentes, como el cáncer del cáncer ginecológico. En el caso del carcinoma de vejiga, este tiende a ser el tumor sólido que ocupa el cuarto lugar en frecuencia entre los pacientes adultos, con una tasa de porcentaje del 28% de todos los cánceres, de todos los tumores sólidos que nosotros podemos encontrar a este nivel. Presenta una mayor incidencia, sobre todo en personas que viven en países industrializados, una relación hombre-mujer de 3:1. En cuanto a lo que se refiere a la incidencia del país industrializado, se encuentra sobre todo porque ellos tienden a consumir sustancias con gran cantidad, alimentos con grandes elementos químicos, utilizados para mejorar la producción, ¿verdad? Entonces, en cuanto a lo que se refiere a la edad que afecta principalmente este tipo de cáncer, oscila entre los 60 y 70 años de edad. Pues bien, aquí nosotros podemos observar específicamente cómo son los tumores o carcinomas de vejiga que afectan a todo lo que es la porción o las paredes de la vejiga. El momento en que se produce este tipo de lesiones sólidas, ¿qué va a provocar en la vejiga? Que ella pierda su capacidad adecuada de excreción de la orina o su capacidad de distensión adecuada. Por lo tanto, lo más recomendable es realizar un proceso de derivación urinaria, que es en lo que se basa esta exposición. También se encuentra relacionado con la formación, con factores de riesgo. Entre los factores de riesgo que se menciona sobre todo es el hábito tabáquico. También la predisponencia o estar frente a sustancias o agentes químicos. También la bilharziasis y la infección crónica de vejiga. Debemos entender que esta infección crónica de vejiga se encuentra por bacterias o microorganismos que tienden a subir en las mujeres, como se dijo, porque su uretra tiende a ser muy pequeña, mientras que en los varones se da por procesos de infecciones urinarias, por cálculos, por lesiones, etc. ¿Cierto? A este se conoce con el nombre de cistitis, el momento en que se produce la inflamación de la vejiga. Pues bien, otra de las causas que produce que nos da como resultado una intervención quirúrgica mediante una derivación urinaria es la presencia de una vejiga neurógena. Entendiendo que vejiga neurógena es la pérdida del funcionamiento de la vejiga debido a la interrupción, ya sea de forma parcial o total, de las vías que se encargan de regular la función de la vejiga. Aquí podemos observar en cuanto a lo que se refiere a las causas. Por ejemplo, tenemos lesiones altas o también tenemos lesiones bajas. Las lesiones altas, como podemos observar en el gráfico, va a provocar una alteración del músculo detrusor. Por lo tanto, la vejiga va a tener un estado hiperrefléxico y la uretra tiende a estar hiperactiva. A esto se le conoce con el nombre de disinergia. ¿Cuál es la causa principal que produce estas lesiones altas? Sobre todo las lesiones cerebrales.
Mencionamos también de las lesiones bajas, que también producen la vejiga neurógena. Entre estas se habla acerca de lesiones medulares de origen traumático o las que más conocemos, las de causa congénita, como es el caso de la presencia de una espina bífida. En este caso podemos observar la alteración del detrusor y de los esfínteres que tienden a producirse, que tienden a tener una función, que tienden a ser hipoactivos o a convertirse en hipoactivos. Las enfermedades del sistema nervioso también pueden provocar el aparecimiento de una vejiga neurógena, en este caso por causas degenerativas, también por procesos neuropáticos y por miopatías. En cuanto a lo que se refiere a las causas obstructivas, como se dijo al inicio, en la clasificación, las obstructivas tienden a ser intrínsecas y tienden a ser extrínsecas, entendiendo por intrínsecas las uropatías obstructivas benignas y adicionalmente las obstructivas tumorales. Las obstructivas benignas se encuentran relacionadas por la litiasis renal. Como nosotros podemos observar en este gráfico, la litiasis renal o el cálculo provoca una obstrucción a nivel del flujo urinario normal, que es producido por la ultrafiltración renal a nivel a nivel de los cálices menores, cálices mayores, que son los encargados de recolectar y enviar hacia el uréter. El momento en que existe este proceso de obstrucción, se debe acudir a una derivación urinaria cuando tienden a ser sumamente complejos para su extirpación o su eliminación. También se menciona acerca del ureterocele. Debemos recordar que el ureterocele se observa sobre todo en los procesos de reflujo. Cuando existe una duplicación ureteral, que es la causa más común a nivel congénito. También se menciona acerca de las uropatías obstructivas tumorales, que también pertenece al grupo de las intrínsecas, como es el caso de un carcinoma intraluminal. Dentro de las obstructivas extrínsecas podemos mencionar las masas abdominales que tienden a ejercer una fuerza o una compresión, ya sea de una manera total, generalmente es total, sobre él o los ureteres, que van a provocar que el flujo urinario no sea el adecuado. En cuanto a lo que se refiere a causas congénitas, se mencionaba que la principal se encuentra por una extrofia vesical. La extrofia vesical se debe definir como la mucosa vesical, como podemos observar en los gráficos, que se encuentra completamente exteriorizada, que forma una placa continua en la pared abdominal. Aquí nosotros podemos observar claramente la mucosa de la vejiga, y en estos casos es cuando se recomienda realizar también la derivación urinaria, ¿no? Por causas traumáticas. Nosotros debemos tener en claro que una vejiga puede lesionarse por varios factores traumáticos. Los factores traumáticos pueden ser un trauma cerrado o también puede ser un traumatismo abierto. En el caso de los traumatismos cerrados, se basan sobre todo en accidentes de tránsito. Cuando la vejiga se encuentra en un proceso de distensión completo y el paciente sufre el accidente, lo que ocurre es una lesión a nivel de la cúpula de la vejiga, dando como resultado que la orina fugue por esta cúpula. En este caso, la lesión será considerada como intraperitoneal, mientras que el momento en que sufre una perforación de su pared, ya sea por un arma punzocortante o por elementos traumáticos a gran velocidad, como es el caso de una bala, en este caso las paredes son las lesionadas y el flujo urinario se va a drenar a nivel de cavidad pélvica. En este caso hablamos acerca de las lesiones extraperitoneales. Como se mencionó en el proceso de accidente, el estadio vesical, también puede existir una ruptura a nivel de la uretra. Como nosotros podemos ver aquí, esta es una colección de sangre o la presencia de sangre a nivel de la uretra y la presencia de fístulas ureterales. Las fístulas nosotros debemos tener en consideración que son comunicaciones con otros órganos. Pues bien, hablamos acerca también de las fístulas vesicovaginales complicadas. Debemos tener en claro que una fístula, como se mencionó anteriormente en la diapositiva, una fístula es aquella comunicación que se pone entre un órgano y el otro. En este caso nosotros podemos observar una comunicación que existe entre la vejiga, la pared la vejiga, ¿sí? Y la pared en su pared posterior en comunicación con
con la cara anterior o la pared anterior de la porción superior de la vagina, como podemos ver claramente aquí. Este se produce por por procesos iatrogénicos generalmente, entre los cuales se manifiesta una histerectomía abdominal o vaginal. Las características principales de las fístulas, para que se denominen como complicadas, son presentar un tamaño mayor o igual a 3 centímetros de diámetro. Todos estos procesos de fístulas vesicovaginales se encuentran dados por un intento previo de cierre de la misma, en el cual el proceso de intervención quirúrgico, en lugar de producir un cierre, lo que provoca es el cierre sí de la fístula que se encontraba anteriormente, pero provoca la formación de una fístula, aunque sea pequeña, pero igual permite la comunicación con el otro órgano. Y también se menciona que se encuentra asociado con la presencia de neoplasias. Pues bien, entendiendo de esta manera sobre qué son las derivaciones urinarias, se las puede clasificar adecuadamente. A estas se les clasifica en heterotópicas y ortotópicas. Nosotros debemos entender o debemos tener en claro que el término heterotópico significa que la derivación urinaria se dirige desde la parte interna, es decir, la unión de los ureteres, hacia una estructura que permite la salida directa de la orina, pero hacia la parte superficial, sea este piel o recto, como se menciona posteriormente, o de tipo ortotópico, en el cual la derivación se realiza todo al interior del paciente y esta es eliminada igual por la parte interna del mismo. Entonces, hablamos acerca de las técnicas conocidas hasta la actualidad que se utilizan para una derivación urinaria, entendiendo que una anastomosis no es otra cosa más que la unión de un elemento con otro para que cumpla la función adecuada. En este caso, la anastomosis ureterointestinal significa que los ureteres o el ureter obstruido va a ser unido hacia una porción intestinal para que el flujo urinario se dirija a esta porción intestinal y pueda ser eliminado. La unión a nivel del intestino puede ser a nivel de intestino delgado o intestino grueso, que se mencionará más adelante. Sobre todo, debemos tener en consideración que en la intervención quirúrgica se debe pensar si esta anastomosis tiene intención antirrefluyente o sin intención antirrefluyente. En este caso, estas técnicas siempre deben respetar los principios de falta de tensión, debido a que si existe un exceso de tensión en el procedimiento quirúrgico, lo que va a sobrellevar es a una distensión excesiva el momento en que aumente de volumen y por tanto una ruptura espontánea que nos traería o nos acarrearía graves complicaciones en nuestro paciente. También la conservación del tejido adventicial con el objetivo principal de mantener a la estructura que ha sido intervenido quirúrgicamente en su lugar y que cumpla la función adecuada. Y tercero, que el proceso de sutura o de cierre de la herida quirúrgica que se está realizando se lo realice con un material fino y reabsorbible, debido a que si nosotros utilizamos un material que no sea absorbible, deberíamos ingresar nuevamente al paciente, ocasionándolo complicaciones o incluso mayor tiempo de recuperación a nuestro tipo de paciente, que es lo que menos nosotros debemos esperar o desear. En este caso, se habla acerca de diferentes técnicas que se puede utilizar en un proceso de derivación urinaria. Son técnicas quirúrgicas que se van a mencionar para realizar una anastomosis ureterocolónica, es decir, la unión del uréter al colon, a una porción del colon, o una anastomosis ureteroilial, la unión del uréter a una porción del ilio, ¿verdad? Entonces, debemos determinar que las técnicas para ureterocolónicas, anastomosis ureterocolónicas, tenemos la técnica de Cordonnier y Nesbitt, la cual fue utilizada en el año de 1950 o apareció en el año de 1950. La técnica de Godwin, que apareció en el año de 1953, la técnica de Ladbeater y Clark, que apareció en el año de 1954, la técnica de Strickler, que apareció en el año de 1965, y la técnica de Pagano, que es la más actual, realizada en el año de 1980. Mientras que, si se desea realizar una anastomosis ureteroilial, tenemos la técnica de Bricker, practicada en el año de 1950, la técnica de Turner-Warwick,
practicada en el año 1967, la técnica de Wallace en el año de 1970, la técnica de Starr en el año de 1975, la técnica de Leduc en el año de 1987 y finalmente la técnica de Howell Eney y Goney, que se ha hecho por ser la técnica más actual. Pues bien, como se ha realizado un pequeño recuento de los diferentes tipos de técnicas que se utilizan a nivel quirúrgico, aquí vamos a centrarnos específicamente en las derivaciones urinarias heterotópicas. Como se clasificó hace 2 diapositivas anteriores, se mencionaba que las derivaciones urinarias se dividen en heterotópicas y ortotópicas, entendiendo que heterotópico significa que va a permitir la salida de la orina por un conducto diferente al uretro, por ejemplo, a través del recto o a través de la piel. Esta a su vez se divide en 2, las que son incontinentes o también conocidas como no continentes y las continentes. Debemos tener en consideración que las no continentes abarcan a la nefrostomía percutánea, a la pielostomía, a la ureterostomía cutánea, a la ureteroiliostomía tipo Bricker, a la de conducto yeyunal, de conducto colónico, de conducto iliocolónico y la cistostomía. ¿En dónde? La nefrostomía percutánea. Esta es una técnica quirúrgica, la cual consiste en la colocación bajo control fluoroscópico o con ecografía de un catéter en el sistema pielocalicial. Esto se encuentra indicado sobre todo en aquellos pacientes que presentan procesos obstructivos. Como se mencionó, los procesos obstructivos ya pueden ser de proceso tumoral o también por la presencia de litiasis, ¿no es cierto?, de cálculos. Entonces, tenemos que estas tienen un alto riesgo de infección, ya se cae porque son lesiones o obstrucciones que producen infección, provocan un fuerte dolor en el paciente, también la presencia de fugas de orina debido a la lesión o laceración de las vías excretoras y el deterioro de la función renal. El momento en que se produce la obstrucción, el flujo urinario va a tener como resultado que almacenarse en el sitio más cercano, en este caso sería el riñón, provocando graves daños a nivel renal. Las complicaciones que nosotros podemos observar en este tipo de intervención quirúrgica son una infección de vías urinarias, que generalmente es lo más frecuente, la hematuria, un hematoma perirrenal, una fístula arteriovenosa o una perforación de colon. En esta diapositiva les puedo mostrar en cuanto a lo que se refiere a cómo se realiza una nefrostomía percutánea. Aquí podemos observar gráficamente cómo el catéter ingresa por fluoroscopía o con ayuda de la imagen ecográfica, ingresa a través de la corteza del riñón, atraviesa la médula y llega a nivel de la pelvis renal, ureteral en este caso, ¿no es cierto?, el cáliz reno-ureteral. Aquí es donde se ubica este catéter y el momento en que se produce ya el filtrado o el flujo urinario, una vez que salen de los cálices mayores y menores, estos tienden a ser captados por el catéter y tienden a ser recolectados en la bolsa de catéter, como nosotros podemos observar aquí. Pues bien, otro elemento o otro procedimiento es la pielostomía. Es similar se podría decir, a la vista anteriormente, como es el caso de que se coloque el catéter en la pelvis renal, lo mismo en la pelvis renal, quedando exteriorizado en el flanco abdominal correspondiente. Las complicaciones, frecuentemente infección urinaria y también la presencia de litiasis renal por la acumulación de ácido úrico. La ureterostomía cutánea. Debemos tener en consideración que la ureterostomía cutánea es aquella técnica quirúrgica que produce una derivación, ya sea de uno o de ambos ureteres hacia la piel. Lo más importante y lo más llamativo de esta técnica es que no se produce o se disminuye de sobremanera las complicaciones metabólicas típicas, como producir la comunicación de los ureteres, ya sea con el asa colónica o el asa del intestino delgado. Pero, igual que toda intervención quirúrgica, esta también va a presentar problemas, como son una presencia de bacteriuria en un porcentaje del 35 al 100% de los pacientes, es sumamente alto, una pielonefritis en un 20% de los casos, una litiasis en un 2%, que es el menor de todos los rangos, y una estenosis del estroma en un 30 o un 60% de los casos.
Tenemos otro procedimiento que es, bueno, otro procedimiento, otra manera de una derivación urinaria, que es la uretero-iliostomía tipo Bricker. Bueno, esta se puede definir como la técnica que aísla una porción del ilio para crear un conducto ileal al que se abocarán ambos ureteres. El asa elegida debe tener un tamaño aproximado de 15 a 20 centímetros y que permitan anastomosar los ureteres sin tensión. Este proceso de evitar la tensión es sobre todo porque debemos recordar que a nivel anatómico los ureteres presentan diferentes tipos de curvaturas, es decir, tienen una forma S itálica por los vasos que sobrepasan. Entonces este tipo de intervención debe mantener este trayecto sin afectar su tensión, ya que el momento en que se produce una afectación de la tensión, lo que puede provocar principalmente es un proceso de reflujo o en otros casos una lesión severa a nivel a nivel de su trayecto, provocando la fuga de orina. Es un excelente método de derivación permanente en el adulto. Es el que mayormente se utiliza y aquí es como nosotros podemos observar. La unión de los dos ureteres que van a ser abocados a nivel de la región abdominal inferior derecha mediante un estoma. En el caso de la formación de un conducto yeyunal, se aplica en pacientes que no es posible la utilización del colon transverso, ¿ya? En este caso se utiliza el yeyuno como sitio de finalización, ya sea del uréter o de los ureteres. Por la formación de un conducto colónico. Este se encuentra utilizado sobre todo para pacientes que presentan una larga expectativa de vida y especialmente en aquellos que han sufrido radiación, ya sea por procesos tumorales a nivel pélvico. El estoma se emplaza en el cuadrante inferior izquierdo. El conducto iliocecal. En este caso, los ureteres se anastomosan al ilio y el colon a la piel. Aquí debemos tener en consideración que la válvula de Bowin actúa como sistema antirreflujo para de esta manera evitar que la orina que estaba llegando al nivel iliocecal tienda a producir un reflujo y por tanto una infección y lesiones graves a nivel del riñón. La cistostomía. Esta es la técnica más conocida, por su nombre mismo indica, consiste en abocar o llevar desde exclusivamente la vejiga a través de un catéter que se encuentra funcionado en la misma hacia la parte externa, es decir, hacia la región abdominal a nivel de la piel, en donde se va a abocar. Las principales complicaciones son la infección urinaria y la obstrucción del catéter. La uretrostomía. Bueno, esta técnica se determina que es poco usual y consiste en derivar el curso de la orina desde la uretra a piel a través de un estroma en periné. Este tipo de derivación quirúrgica o de derivación urinaria generalmente se observa sobre todo a nivel veterinario. Es donde nos menciona la literatura y según los libros consultados son en donde más se utiliza. Y en menor manera a nivel de la raza humana. Pero el momento en que lo realiza tiene una mayor prevalencia en hombres que en mujeres. Esto se debe sobre todo a la longitud de la uretra, se refería a la literatura. Bueno, hablamos acerca de las derivaciones urinarias heterotópicas continentes. Si bien es cierto, la orina se almacena en un reservorio, en este caso normalmente es la vejiga, pero en este caso, las derivaciones continentes, el flujo urinario va a acumularse en un reservorio intraabdominal antes de salir al exterior. Aquí tenemos tres variaciones: la uterosigmoidostomía, el reservorio ileal continente y el reservorio iliocecal continente. La ureterosigmoidostomía consiste en la unión de ambos ureteres a una porción sigmoide, con el objeto de producir el drenaje urinario en la cavidad intestinal, para más tarde ser eliminado conjuntamente con las heces. Debemos tener en consideración que este procedimiento quirúrgico, al igual que todos como se menciona, presenta complicaciones, que pueden ser precoces o pueden ser tardías. En el caso de las complicaciones precoces, se menciona la presencia de anuria por edema, la obstrucción de los tubos rectales
y también la presencia de una fístula intestinal, entre otros, ¿no? Las tardías, una pielonefritis por un proceso de infección en un 60%, la estenosis de la anastomosis, es decir, un cierre de la unión que se produjo, ya sea por el mismo proceso de cicatrización o por un proceso de lesión que produjo un exceso de crecimiento de tejido. La litiasis en un 5 a un 20%, una incontinencia anal y finalmente trastornos hidroelectrolíticos. Aquí podemos observar cómo los ureteres en la ureterosigmoidostomía tienden a ser unidos hacia la porción descendente del ciego, ¿no es cierto? A la porción descendente del colon, ¿no? Y se produce su eliminación conjuntamente con las heces. Un segundo reservorio conocido es el reservorio ileal continente. Pues bien, este se realiza en los 50 centímetros centrales del ilion, que trata de ser abierto por su borde antimesentérico y se configura, como nosotros podemos observar aquí, en la forma de una U. Estos son los ureteres que llegan, es la formación de la estructura en forma de U, y como se dijo en un inicio, mientras mayor sea su mayor sea su relación a una estructura esférica, será de mayor utilidad. El reservorio iliocecal continente. Pues bien, este permite la realización de un túnel submucoso. Proporciona mayor capacidad de almacenamiento en comparación con la anterior, y el pH de la orina de estos reservorios es más alto que en los ileales. Aquí nosotros podemos observar los diferentes tipos de estructuras. Los ureteres que van a llegar hacia la porción iliocecal, en donde se va a producir un reservorio. Luego de que se produce este reservorio, a través de la válvula iliocecal y del ilion terminal, va a hacer desembocar el contenido de flujo urinario a través de un estoma. ¿Verdad? Las derivaciones urinarias ortotópicas. Como se mencionó, las heterotópicas son aquellas que producen la salida del flujo urinario hacia el exterior, pero a través de la piel. Pero en el caso de las ortotópicas, esta es una técnica en sí de sustitución vesical. Si nosotros tenemos en consideración que la vejiga es la encargada de acumular el flujo urinario, en este caso se produce la eliminación de la vejiga y se produce la formación de una neovejiga. Esta es una derivación permanente y se define como una sustitución completa de la vejiga urinaria. Pues bien, aquí nosotros podemos observar, en sí se encuentra la vejiga, pero lo que se está haciendo es una derivación ortotópica. Si bien es cierto que observamos los ureteres, estos van a producirse el flujo urinario va a almacenarse en una estructura distinta a la vejiga. Pues bien, en cuanto a lo que se refiere a las derivaciones urinarias ortotópicas, debemos mencionar que se dividen en tubulizados y destubulizados, entendiendo por tubulizados la formación de un tubo. En este caso existe una formación en tubo conocido como Kamei-Kubeliae. Los destubulizados, en cambio, se queda hecho porque son aquellos que no tienen la forma de un tubo, sino más bien tienen la forma de una bolsa, como es el caso de la bolsa de Cook. La válvula de salida están hechos de hilio terminal, ¿no es cierto? Aquí podemos observar la derivación urinaria de Kamei. En este modelo se nos toman los ureteres a los extremos de un asa ileal, que está parcialmente destubulizada en sus 20 a 25 centímetros, y en la técnica de Melchior, o el procedimiento de derivación urinaria por Melchior. La bolsa en U, como si bien es cierto se mencionó anteriormente, también se conoce como bolsa reservorio ileal en U o de Studer. Presenta una característica de que facilita la anastomosis ureteroileal al no tener que realizar un mecanismo antirreflujo. La de Hautman, ¿ya? Este conocido como el reservorio en W o Hautman. Su ventaja es que facilita una mejor continencia temprana debido a la mayor capacidad inicial del reservorio. Si como nosotros podemos poner atención, este reservorio tiene una característica casi similar a una esfera, y mientras más esférico se encuentre, mejor será su función, mejor será la calidad de vida del paciente. También hablamos acerca de la formación de una vejiga padovana, como es el caso en este caso, ¿no es cierto? O podemos observar la formación de la vejiga padovana. También la bolsa ileal en S o la bolsa de Ulm.
Dentro de los modelos iliosecales, que también pertenecen a la derivación urinaria ortotópica, tenemos que estos son reservorios con mayor capacidad, que se ofrecen sobre todo en destubulización. Permiten utilizar la válvula iliocecal o el propio apéndice para construir el mecanismo antirreflujo. Si bien es cierto, vimos en diapositivas anteriores cómo se producía la unión del uréter a nivel de la válvula iliocecal, y la misma actuaba como el sistema antirreflujo con el objetivo de evitar que se produzca lesiones por contaminación del riñón por causa de la orina, que tiende a tener un reflujo. Los tubulizados salen acerca del segmento iliocecal, que es el tubulizado. Y los destubulizados, los más frecuentes en la utilización, tenemos la técnica de Del-de-Bach, como nosotros podemos observar en los gráficos A, y la B, la bolsa de maíz. Aquí podemos observar más detalladamente la bolsa de maíz y también la bolsa destubulizada con segmento iliocecal. También se menciona la denominada bolsa de Indiana. En este caso, como se vio anteriormente, se encuentra porque ésta se encuentra hecha de intestino grueso, principalmente el colon ascendente. La válvula iliocecal se utiliza como válvula de salida hecha del ilion terminal. Aquí nosotros podemos observar, ¿no es cierto? La válvula iliocecal se utiliza como válvula de salida a través del ilion terminal, y este se comunica con el estómago. Los modelos con colon derecho. Se menciona los tubulizados y los destubulizados. Los tubulizados son poco empleados, debido a que, como no se puede producir adecuadamente una válvula que evite el reflujo, lo que existe es frecuentemente el reflujo. Y también existe la creación de una válvula adecuada que evite que, una vez que se encuentre ya con un volumen determinado, tenga la capacidad de detener la eliminación de la misma. Por lo tanto, se tiene la incontinencia. Los destubulizados son la bolsa de Mayo, que es la más conocida, la de Manson y la de Lockhart, como podemos ver aquí. Dentro de los modelos sigmoides, presenta una menor contractilidad espontánea. Por tanto, existe un mayor riesgo en este tipo de intervenciones quirúrgicas a que el paciente sufra de una patología tumoral, también una patología diverticular o un proceso inflamatorio. Los tubulizados en estos modelos sigmoides tuvieron que ser eliminados debido a que las altas presiones provocaba en este modelo sigmoideo una tensión excesiva, y como se mencionó anteriormente, la tensión excesiva, y si el paciente no tiene la capacidad de eliminar ese flujo urinario excesivo, lo que va a provocar son mayores lesiones o incluso el estallido de esa estructura. Los destubulizados, como es el caso del REDI. También se menciona finalmente los modelos con estómago. En cuanto a lo que se refiere a los modelos con estómago, tenemos la gastrocistoplastia. Esta es una técnica que tiene, o que se piensa va a tener mucha utilidad, debido a que eliminaría los problemas de absorción y de acidosis que se presentan con los otros tipos de técnicas. Se utiliza sobre todo en pacientes que han sufrido radiación en la zona pélvica, y la ausencia en la interferencia del metabolismo de la vitamina B12 y del ácido fólico, con lo cual estos pacientes van a presentar niveles adecuados. La gastrocistoplastia principal que se utiliza en la actualidad o a nivel quirúrgico es la cistoplastia de Mitchell, ¿ya? En definitiva, este tipo de gastroplastia emplea un parche gástrico que es tomado del cuerpo del estómago desde su curvatura mayor y asegura su irrigación por la arteria gastroepiploica derecha, con el objetivo de evitar disminución de flujo sanguíneo o ausencia de flujo sanguíneo que le va a llevar al órgano a un proceso de hipoxia. Y la hipoxia, como nosotros sabemos, lleva a un proceso de isquemia y finalmente la necrosis del tejido. En este gráfico, en esta diapositiva podemos observar cómo se realiza la gastroplastia de Mitchell, entendiendo que se obtiene el pedazo de la curvatura mayor del estómago. Y aquí podemos observar cómo se realiza el procedimiento, y aquí la etapa final de este procedimiento, gastroplastia de Mitchell. Entonces, para finalizar esta exposición acerca de derivaciones urinarias, se puede concluir dos situaciones importantes. Primero, los beneficios que ofrece la sustitución vesical
ortotópica, como se dijo, la eliminación de la vejiga y la creación de una nueva vejiga, y así con otros elementos pertenecientes al cuerpo, se ha hecho porque en términos de calidad de vida supera a los inconvenientes en términos de complicación. Y siempre que se quiera realizar un proceso de intervención quirúrgica, no existe una técnica que supere a la otra. Lo que sí debemos tener en consideración es que el cirujano es el equipo quirúrgico, el cirujano es el encargado de decidir qué tipo de intervención quirúrgica o derivación es la más adecuada para el paciente, sobre todo para proveer al paciente de calidad de vida, que es lo que todo médico y todo personal de salud debemos siempre pensar. Por su atención, doctor, le agradezco